Y para eso, ya. Hágate esa cara, muchacho. Buenos días, vamos a comenzar la clase. Eh, Nos quedamos en el capítulo 6 en el libro de De jueces. jueces. Y ustedes saben bien lo que está sucediendo con el libro de jueces, que está sucediendo es de que ellos están haciendo lo mismo problema, se arrepienten y Dios lo salva, entonces vuelven a hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Entonces Sí. vamos aquí al capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor lo dejó caer en manos de Madián. Fíjate, los israelitas... ¿Quién es ese Madián? ¿Quién es ese Madián? Madián ¿Quién es un pueblo. Ahorita le voy a decir quiénes son los madianes. Okay. Los israelitas hicieron los malos a los ojos del Señor. Sí. Y durante 7 años el Señor lo dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugio en los montes y en lugares inaccesibles. Fíjate, fue tanto lo que hicieron los madianitas a los israelitas que lo que hicieron ellos, se refugiaron y entonces hicieron cuevas y se escondieron en los montes, que no se podían llegar a esos montes y se escondieron ahí. Fíjate, tanta la presión de que los madianitas le estaban haciendo a los israelitas. Entonces los madianistas, como usted me estaba preguntando quiénes son los madianistas, ahorita mismo se lo voy a decir. Los madianistas son la descendencia de Setura, esposa de Abraham. ¿Usted se recuerda quién era Setura? Bueno, esos son los madianitas, son la descendencia de la gente de Abraham, con la esposa de Setura, la esposa de él que se llamaba Setura. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, el capítulo 25. ¿Ok? Y es que después que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecistas y los que habitaban al oriente y lo atacaban. Fíjate, y después que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecistas. Ya no son los madianitas solamente, ahora son también los amalecistas, los que habitaban al oriente y lo atacaban. ¿Quiénes eran los amalecistas? ¿De dónde vienen los amalecistas? ¿De Amalek? No, usted no se recuerda. Sí, viene de Amalek, pero usted no se recuerdan de... Era el nieto de Isaac. De Isaac. Era el nieto de Isaac. ¿No se recuerda que Isaac fue el que vendió? ¿Qué fue lo que vendió? Él fue el que... Isaac fue el que le hizo la comida a su papá y su hermano le quitó la... ¿Él fue? El que vendió la primogenitura, él se la vendió al hermano. ¿Usted no se recuerda? Y entonces... ¿No se la vendió, se la quitó el hermano? No, eso fue otra cosa. Pero él le vendió el heredity. Sí, de primer hijo. Ese lo vendió al hermano por un plato de sopa, ¿no se recuerda? Sí. Entonces después el hermano fue y se disfrazó de él. Pero él le vendió la primogenitura al hermano. ¿Ok? Y entonces después, cuando él se vio que mandaron al hermano que se fuera a vivir para otro lugar, pagarse unos parientes, él cogió y se casó ¿con quién? Con una mujer de allá. Con una moabita. ¿Ok? Entonces los amalecistas son descendientes de Isaú, porque son hijos de Amalek, que Amalek es el nieto de Isaú. ¿Ok? Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no lo dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjate que hacían, los frutos se lo destruían los frutos y no dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjate todo lo que le estaban haciendo entre los amalecistas y los madianistas a los israelitas. Venían en grandes multitudes como si fueran una plaga de langosta
y acampaban con su ganado y camellos y devastaban la tierra. Uy. Ahora, por culpa de las medianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado y así aclamaron al Señor. Entonces, fíjate, Ándale, Es cuando sí. se empobrecieron, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al Señor por todo lo mal, por todo el mal que le causaron los madianistas ante su clamor. Fueron al Señor porque los madianistas le estaban haciendo cosas malas a ellos. El Señor le envió un profeta que le dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos, yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Entonces, fíjate, Dios le está diciendo, dígale eso a ellos, de que yo soy el que los saca de Egipto. Sí. Y entonces no le tengan miedo a ningunos dioses. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de ustedes. ¿Usted me entiende? 11. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joas. A visita en este momento Gedeón, el hijo de Joas, estaba en el lagar. ¿Saben lo que es el lagar? No. Sacudiendo el trigo para esconderlo de los manaditas. Ok, el lagar es lugar donde se imprimen las uvas para sacarle jugo. Se construían de diversas maneras, pero en Israel la mayoría de los lagar encontrados por los arqueólogos, aunque no vamos a leer eso. Okay. Entonces los lagares era donde se hacían los, ¿cómo se llama esto? El vino. El vino. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. ¿A quién se le apareció el ángel? A Gedeón. Se le apareció allí. Y entonces el ángel del Señor se le apareció. 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor lo había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que no ha entregado en manos de los madianitas. Disculpen. Fíjate, ahora aquí lo que Gedeón le pregunta al Señor: Señor mío, si el Señor está con nosotros, pero ¿por qué no está sucediendo eso? ¿Por qué no está sucediendo eso? Él nos contaron, fíjate, dice como dice aquí, ¿dónde Pero están? él no sabe por qué la gente está así, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor lo había sacado de Egipto? Sí, los padres le habían enseñado todas las maravillas de que Dios le había hecho. Pero también los padres le tenían que haber dicho a ellos que si ellos no obedecían a Dios, Dios lo iba a castigar, lo iba a maldecir. Porque eso fue lo que le dijo él en el libro de testimonio a ellos. Que si ustedes no me obedecen, Les dijo lo bueno. si me obedecen, bendiciones. Y si no me obedecen, van a haber maldiciones. Ajá. Entonces él nada más que está diciendo, no porque, ¿y por qué? Pero no sabe por qué. No sabe por qué, porque ellos están haciendo cosas malas. Sí. Así nos sucede a nosotros. Nosotros estamos ahora con Dios. Dios también dijo, Y si nosotros no cometemos pecados, nos estamos alejando de Dios. Sí. Y Dios no le gusta el pecado. Así es. ¿Ok? El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no yo soy quien te ha enviado? Fíjate, el Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te ha enviado? Pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manases y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Fíjate, entonces él está diciendo de que él, ¿cómo va a salvarlo?
al pueblo de Israel si él es un Pero pequeño Dios que le no dijo sabe? que los iba a mandar. Y entonces fíjate una cosa para que tú veas, a través de toda la Biblia, siempre Dios utiliza a las cosas pequeñas para que hagan cosas grandes. Sí, ¿verdad? Siempre, pero tú no sabes por qué él hace eso. Porque, Para que se den de cuenta de que eso no es por ellos mismos, que es por Dios. digamos, pero no se dan cuenta. ¿Ok? El Señor, 16, el Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo, tú derrotarás los madianitas como si tratara de un solo hombre. Que él a todos los madianitas, él lo va a ganar, le va a ganar como si fuera uno solo. Le va a ganar a muchos, y esos Pero muchos, Gideon era como si él respondió, fuera uno solo, que estuvo combatiendo con uno solo, y que va a ganarle. Pero Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de lo que has hablado. Fíjate, muchas veces, a veces de que nosotros no confiamos en la palabra del Señor, entonces lo que Eso queremos es estaba viendo yo. una señal. Y entonces eso es lo que quiere él, una señal. 18. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Es una ofrenda que él le va a hacer a Dios ahorita, ¿ok? Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura y luego puso la carne en un canestillo y el caldo en una olla y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encima. Allí el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces, él le preparó una cena para el Señor. Sí, Entonces el Señor le dijo, ponga la carne y los panes sin levaduras ahí y sobre ella derrama el caldo. Entonces, ahora vemos aquí, Gedeón lo hizo como el Señor le dijo. 21. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se lo comió. ¿Le gustó? Sí. Porque dice, entonces el ángel del Señor le extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Y al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Ya se fue de su vista. 22. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, fíjate, ay mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tenga miedo que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó el Señor de la paz. Hasta el día de hoy, este altar puede verse en Ofra de Abiseritas. Fíjate, hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo fue? ¿Hasta el día de hoy? ¿O fue hasta el tiempo de ellos. hasta el día que se había escrito el libro ese? Entonces quiere decir que el altar ese que Gedeón hizo para Dios Ya no estuvo ahí hasta que se hizo el libro. Estuvo bastante tiempo. ¿Ok? Pero ahora no se sabe si está ahorita. Por eso fue hasta el tipo de que él escribió el libro. Ellos escribieron el libro ese de los jueces. 25. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal. Y derriba también la imagen de acera que es junto al altar. Fíjate, esa misma noche el Señor le dice, ese mismo día, después que le dio la ofrenda al Señor, el Señor le dice, ve y derrumba, toma un toro de 7 años. Y el segundo, jato, que mate a su, dice que derribe el Baal y que derribe también a Acera. ¿Quién es Acera?
No saben quién es Acera, no saben quién es Baal. Baal, eso es lo malo. Son unos dioses. Y Acera también una diosa también. Oh, también. ¿Tú me entiendes? Oh. Entonces, mira, Baal, el nombre en el cual los semitas se designaban al dios de la naturaleza de fertilidad. La palabra significa señor, en letra minúscula, ¿ok? Oh, Amo, esposo, y existía cierta jerarquía que en el uso de la palabra, si se decía Balaam, era referente a dioses menores o domésticos, como sirvieron a los Baales. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 2. ¿Ok? Mira, entonces mira quién es Acera. Acera es diosa cananea de la fertilidad. Era considerada esposa de deidad principal llamado El, por el cual se denomina madre de los dioses. Parece ser que Acera tenía una relación con el mal, por lo cual también se la estudiaba como paralelo semético de Afrodita. Entonces eran unos dioses, ¿ok? Y entonces, ¿qué? Dios nos mandó a que derrumbara los altares de esa gente, que esos son dioses sí, porque falsos. son dioses falsos. ¿Tú me entiendes? Falsos, Entonces son- vamos a ver qué sucede ahorita. Ahora vamos a ver qué es lo sucede. mismo, hermano, es lo mismo. ¿Eh? Digo, eso ahorita que es lo que está pasando con los dioses. Sí. O sea, la gente prefiere los dioses que Mira lo que dice aquí en el 26. los ídolos. Luego, en el lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor, tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocaustos. 27. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues tenía miedo a hacerlo de día porque podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Fíjate, el Señor le manda a que haga una cosa. Pero aparte de eso, él tiene miedo. ¿Cómo tú vas a tener miedo si el Señor te está mandando que todo una cosa? ¿Cómo es que tú vas a tener miedo? Entonces tiene miedo. ¿Y qué? De su papá. No, de Dios, de Dios. Él tiene miedo de su papá y de lo que la gente lo viera porque va a romper los ídolos. Oh, pues sí. Entonces tenía miedo de que el papá lo viera y que la persona lo viera. Ajá. Entonces cuando tú estás con Dios, tú no puedes tener miedo porque Dios es todo. Hay una Y- palabra, pero se me olvida. Padre dice una palabra. Si Dios está contigo, tú estás con Dios. ¿Para qué temer? no hay nadie que esté contra usted. Y eso es lo que le estaba pasando. Sí, entonces, pero le hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de sus padres y la gente de la ciudad. De la ciudad. Acuérdese que es el papá el que tiene el altar ese. Ajá. O era el papá el que lo había hecho. Sí, el papá es el que tiene el altar ese. Sí. 28. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido holocaustos sobre el nuevo altar. Entonces que él le puso el holocausto en el nuevo altar. ¿Quién le hizo el nuevo? El Gideón. ¿Pero para quién? El Para nuevo altar. Dios. Para Dios. ¿Ok? Ajá. 29. Y unos a otros se preguntaban, ¿quién podía haberlo hecho? Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron, entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado. Fíjate lo que están haciendo ellos. Quieren que se le entreguen a su hijo. ¿Para qué? Para matarlo. Y él lo que había hecho, una cosa que Dios siempre dijo, de que no adorara A los ídolos. a los ídolos o otra imagen, a otros dioses. Pues no. ¿Tú me entiendes? Entonces, a las personas que hacían eso, esas personas eran a los que tenían que matar. Sí. Pero a ellos quieren matar a quien no quiere que suceda eso. Entonces, eso es para que tú veas cómo son las personas. Ajá. ¿Ok? 31. Y Jehová le respondió, ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana.
Si en verdad Baal es un Dios, déjelo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Fíjate, entonces ahora están diciendo, ahora ¿por qué usted quiere matar? Si él es un Dios de verdad, déjalo que él luche contra el que rompió. Ahora, ¿para qué usted quiere luchar contra mi hijo? ¿O quiere luchar contra la persona que usted está acusando de que lo hizo? Deja, si él es un Dios de verdad, él va a tomar. Sí. ¿Tú me entiendes? Ese día, 32, ese día Gedeón fue llamado Jerubal. Fíjate, le cambiaron hasta el nombre. Hasta el nombre. Le cambiaron hasta el nombre. Que luche fuego contra él. Ese día Gedeón fue llamado Jerubal, es decir, que lucha Baal contra él. Que luche Baal, como dijo el papá, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. 33. Mientras tanto, los madianitas y los amacelistas y los del oriente se aliaron y luego de cruzar el río acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el cuerno, los avisistas se unieron. Fíjate, ahora entonces ¿qué vino? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor vino y entonces usted va a ver lo que va a lograr ese Señor Gedeón con el Espíritu del Señor. Y el mismo Espíritu que el Señor le dio a él, ese mismo Espíritu todos nosotros los tenemos hoy en día. ¿Ok? 35. Además Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manases, Aser, Zabulón, Neftali, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Entonces Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el velón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Ahora le está otra vez poniendo pruebas que profetas, hágame esto, yo voy a saber si es usted o que está conmigo o no. ¿Usted me entiende? Y así a veces que nosotros hacemos, Dios, si sucede esto, entonces sí, yo creo que es usted. Y entonces no es así, no debe ser así. No puede ser una de esas. 38. Y así sucedió cuando Gedeón se levantó, exprimió el velón y con el rocío que sacó lleno de un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle a Dios, ya no creyó en eso, ahora no te enojes conmigo, ahora le dice, no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero que quiero hacer otra prueba con el velón. Ahora quiere hacer otra prueba más y le dice a Dios que no se enoje. Te ruego que esta vez solo el velón quede seco. Ahora dice que el velón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Ahora que el velón esté seco y que alrededor haya rocío. Fíjate ahora lo que quiere. Entonces, y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el velón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Ok, capítulo 7. Gedeón, también llamado Jerubal. Dice que ¿por qué le llamaban Jerubal? Porque había peleado con Baal. Porque había peleado. No, había luchado. Porque había roto, porque había desmantelado los altares de ellos. Por eso le llamaban Jerubal. Ok, se levantó muy de mañana. Ok, Gedeón, también llamado Jerubal, se levantó de muy mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle más allá del collado de Mor. 2. El Señor le dijo a Gedeón, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los medianitas y que pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Fíjate lo que le está diciendo Dios. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. A Dios le está diciendo, son mucha gente, no quiero que vaya tanta gente porque después van a pensar de que hicieron ellos, ganaron la batalla por sí mismos. ¿Tú me entiendes? Entonces fíjate lo que dice.
Diga que tenga miedo, que se devuelva. ¿Ok? Y desde el monte de Galaad se regresaron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. Quiere decir que eran 32,000, ¿no? 20, no, eran, sí, 32,000. 22,000 se regresaron y solo quedaron 10,000. Pero el Señor volvió a decir, vamos a ver lo que iba a decir el Señor, todavía es mucha gente, llévalos al río para que allí lo ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gideón llevó entonces a su gente al río. Allí el Señor le dijo, pon aparte a todo aquel que beba agua con los perros, como los perros, es decir, lambiándola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que llevaron el agua a la boca con las manos y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Fíjate, ¿cuántos eran? Eran 10,000, ¿no? Eran 10,000. Eran 10,000. ¿Y qué quería que hicieran? ¿Qué quería que hicieran? Sí. Que tomaran agua del río. ¿Como un perro? Como toman los perros. Sí. Así como quería. Sí, Entonces, pon aparte todo aquel que bebe el agua como los perros. Es decir, lambiándola. Y aparte también a todo el que se arrodille para beber. Que se arrodille para beber. Que lo apartara. Y a los que tomaran el agua como el perro, que lo apartaran. Tienen una división de ellos. Entonces, ¿Y a cuál es el que quería él? ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Arrodillan. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjate, entonces los separó. Sí. Los que llevaron, entonces, ¿cuántos eran? Eran 10,000, ¿no? Ya. Entonces, nada más que hubieron 300. ¿Qué hicieron los 300 eso? Ay, Señor, por aparte de beba agua, como decir, todo. No, mentira, todavía no es. Los 300, ahí me estoy adelantando. Y los que llevaron el agua a la boca con las manos y la enviaron fueron 300 hombres. Fueron 300 hombres los que la enviaron. Y el resto de la gente se arrodilló para beber. ¿Qué quiere decir? Que Se pusieron en la... 9,700 personas, 9,700 se arrodillaron para beber y 300 tomaron como perro, con la lengua. ¿Ok? Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que le enviaron el agua, los voy a salvar. Entrégale a los madianitas en tus manos y el resto de la gente puede volverse a casa. Ya viste ya por qué fue la división. Entonces los que tomaron el agua como los perros fueron los que se quedaron, que fueron 300. No, yo creo que esos iban a ser los que no querían. Iban a ser 300. Entonces a los otros los mandó para casa. O sea, nomás con 300 iba a pelear. Sí, 300 nada más fueron. 8, versículo 8. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente y los demás Gedeón le envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba en el valle. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, fíjate lo que le va a decir ahora, levántate y ataca el campamento madianita, porque yo los entregaré en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. Fíjate, que vayas, pero dice que si tiene miedo, que vaya su criado. ¿Ok? En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalo. Porque ahí Dios le va a hacer una prueba. ¿Tú me entiendes? A él, entonces no me voy a adelantar, ¿ok? Acompañado de Fura, su criado, Gedeón llevó hasta los opuestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas y los marcelistas y los hijos de Oriente se habían extendido por el valle como plaga de langosta. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Bastante camellos. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado.
le decía, tuvo un sueño en el que veía un pan de cebada, venía rodando hasta el campamento de Madian. Y cuando llegó, golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió, esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Entonces, fíjate, dice el hombre que tuvo un sueño y de que lo iban a perder. Entonces el otro que le está haciendo resumen del sueño le está diciendo, esto lo que significa es que Gedeón, el hijo de Joas, el israelita, va a venir y nos va a matar a todos. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que le está diciendo, que eso es lo que sucede. Y entonces, ¿quién lo está oyendo? Lo que ellos están hablando. Pues Dios. Dios, ¿no? Lo está oyendo Dios, pero también lo está oyendo Gideon. Gideon, lo está oyendo. Él vino, Dios lo mandó para que fuera allí. Sí. Entonces él está oyendo lo que están diciendo ellos. Mira, aquí arriba, mira. Mira aquí arriba. Aquí. Acompañado de Fura, su criado Gedeón llegó hasta el puesto avanzado de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas y los amalecistas y los hijos del oriente, que sé cuándo, no va a leer más aquí, pero vamos a leer aquí. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre contaba a su compañero lo que había soñado. El hombre le estaba contando lo que había soñado. Entonces, más arriba, fíjate cómo es Dios el que lo manda para que escucha. Fíjate, si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, sí, tu criado. Sí. En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalo. Okay. Cuando escuche, entonces, ¿qué es lo que escuchó? Del sueño. El sueño. Entonces, Dios ya lo tenía todo planeado. Y así es Dios. Y así Dios trabaja. Dios trabaja de una forma de que muchos de nosotros no lo podemos comprender. ¿Ok? Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor, luego regresó a su campamento y dijo, arriba todo el mundo, déjame ver qué yo puse aquí, ok, no está arriba. En cuanto oiga lo que dicen los madianitas, ármate y valor y atácalo. Porque él oyó lo que los madianitas estaban diciendo, sí, de que iban a perder. Entonces ya eso le da más coraje a él para poder pelear. Arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Ok, dividió entonces los 300 hombres en 3 grupos. Bueno, si dividió los 300 hombres en tres grupos, ¿cuántos hombres tenía cada grupo? 100. 100, ¿no verdad? Ok, sí, tenía 100. Lo dividió a 100, a 100. Y cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo, mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán, por el Señor y por Gedeón. Fíjate, dice que cuando vayan para allá, él va a tocar su trompeta, entonces que empiecen a gritar, por el Señor y por Gedeón. Por él. Sí. Gedeón y los 100 hombres, eran 100, era verdad, tienen bien las matemáticas ustedes. Era 100. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento. En el momento que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche, y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los 3 grupos hicieron lo mismo. Tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros con la mano izquierda, tomaron la tea y con la derecha las trompetas, mientras gritaban, por la espada del Señor y de Gedeón. Por la espada del Señor y de Gedeón. Ok, y cada uno, 21, y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó, dando gritos
se echó a correr. Fíjate, y cada uno permaneció firme en su puesto. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente salieron corriendo. Era mucho. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión, fíjate, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento los medianitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bethsida y luego hacia Sera, que es la frontera de Abel Meholá en Tabal. Fíjate lo que hizo el Señor. El Señor los confundió y ellos mismos se estaban matando entre ellos. Eso para que tú veas cómo es el Señor. El Señor es buenísimo. Este es un Dios que es muy poderoso. 23. Entonces los israelitas de las tribus de Neftali, Aser y a Manases se juntaron y fueron en persecución de los midianitas. Fíjate, los Neftali, Aser y Manases se juntaron y fueron en persecución de los madianitas. Gedeón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín para que les dijeran: bajen y enfréntese a los madianitas, tomen los vados de Bet-ara y de Jordán hasta que ellos lleguen. Entonces los efraínitas se reunieron y tomaron los vados de Bet-ara y de Jordán y capturaron a Oreb, Sib, que eran los dos príncipes de los medianitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb y así en el lagar de Sibí. Y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Sib a Gedeón, que estaba al otro lado de Jordán. Ahora vamos aquí a una parte, esta parte va a estar un poco importante. Y va a estar bonito y va a estar importante. Fíjate como dice aquí. La familia de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y durante le reprocharon. ¿Qué es eso? Es mi teléfono. Apágalo, por favor. Ok. 8. La familia de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón duramente y le reprocharon. Fíjate, la familia de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear con Madián? Fíjate, ellos le están regañando a Gedeón porque ellos no lo habían llamado. Pero de todos modos, si Dios hubiera dicho que les hablara, los hubiera hecho. Seguro que sí. Y entonces los mismos que andaban con ellos, que eran del ejército de Gedeón, los dividió, los echó para atrás. ¿Cuántos eran? Eran como 32,000, ¿no? Sí. Y nada más que se quedaron 300. Entonces él no necesitaba la ayuda de Efraín. ¿Tú me entiendes? Entonces Efraín ahora le está reclamando por qué no lo llamaron. ¿Tú me entiendes? Es porque ganaron. ¿Por qué no me llamaron? Okay. Querían ser ganadores también. Ahora mira lo que dice Gedeón. Gedeón le respondió: lo que yo hice no tiene comparación si se compara con lo que hicieron ustedes. Lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Fíjate lo que le está diciendo. Si Gedeón quería, se ponía a discutir con él. ¿Tú me entiendes? No, pues no te llamé porque no me dio la gana. Pero no, él está diciendo que lo que ellos hicieron en su campo estuvo bueno. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero que no lo quiso llamar. Entonces lo que le está dando es la oportunidad de no tener ningún tipo de discordia con él, porque ellos son hermanos. Sí. Porque este viene reclamando: ¿por qué no me llamaste? Sí. Entonces él le está diciendo: lo que yo hice, que lo que él hizo no tiene comparación con lo que ellos han hecho. ¿Tú me entiendes? Entonces por eso es que él no quiere que haya discusión. Entonces hay muchas veces que nosotros los cristianos tenemos que tener ese mismo tipo de idea. Hay personas que vienen a reclamarlo a uno y entonces porque quieren formar discusión. Entonces que uno lo que tiene que hacer es tratar la manera de dejar esas discusiones. ¿Ok? Dios le entregó a Oreb y así, príncipe de Madián. Por eso lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. Fíjate lo que está diciendo, que no, lo que hicieron ellos
Fíjate que Dios le entregó a Oreb y a Esi, príncipe de Madián. Por eso lo que yo hice no tiene comparable, porque ellos fueron los que agarraron a los príncipes. y a los príncipes. En cuanto a Gedeón, dijo esto: el enojo de los efranitas se aplacó. Cuando él le dijo eso, ya se aplacó. Entonces, a veces que nosotros tenemos que saber de que hay personas que vienen a decirte una cosa y cuando tú le respondes, Tienes que saber cómo responder. si tú le respondes a la contraria, va a seguir. Sí, Pero tiene que saber cómo responderle, como dijo la hermana. ¿Ok? Sí. 4. Entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán, y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Secur: yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Sehab y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los de jefe de Secur les respondieron: ¿y acaso ya venciste a Sehab y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Entonces le preguntan: bueno, ¿y para qué? Sí, tienen hambre, pero ustedes ya vencieron a los reyes, ya cogieron a los reyes. No, entonces yo no le voy a dar nada. ¿Y acaso venciste? No, entonces no le voy a dar nada. Entonces Gedeón respondió, fíjate lo que Gedeón responde ahora: aún no, pero cuando el Señor nos lo entregue, vendré y trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. Porque no le quieren dar comida. ¿Me entiendes? ¿Qué son abrojos, hermano? Abrojos, verdaderamente, no sé lo que quiere decir abrojos, con espino y abrojo. Eso debe ser algo. Déjame ver. Espinos y abrojos. Bueno, espinos ya sé, pero abrojos. Oh, with briars. ¿Sabes esas cosas de las matas, de los montes, los que te pegan? Espinos y abrojos me dijiste, ¿no? Son como ¿Dónde está? Que se pegan Sí, sí, en tu ropa. sí, como les decía papá. Ya sé, ya sé cuáles son. Ya saber cuáles son. Sí, ya sé. I know what they are in English, no sé qué serán en español. Ok, ahorita lo vamos a ver qué dice. Cadillos, decía papá. No, cadillos. Cadillos. Plantas espinosas, Sí, abrojos que tienen son plantas espinas. espinosas que Tienen abundan en espinas. los desiertos del oriente. Ándale, sí. ¿Ok? Es lo mismo, espinos y espinosas. Sí, La mujer y la esposa. sí. Espino y espinosa. Ok. Versículo 8. De Sucot, Gedeón fue a Peniel, y allí también pidió comida para su ejército, pero la gente de Peniel le respondieron lo mismo que la de Sucot. Le respondieron lo mismo. Y Gedeón entonces le dijo: cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Ándale. Sehab y Salmuna estaban en Cacor con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente. Pues en la batalla habían caído 120,000 guerreros. Fíjate, con 300 hombres, ellos le ganaron Ganaron a los... a 120,000 guerreros. Eso es para que tú veas como digo. Ok, en el 11, Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Nobat y de Yogobé, y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Sehab y Salmuna huyeron, y Gedeón y los persiguió hasta echarle mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Secur, el que hizo algunas preguntas. Y el joven le dio por escrito los nombres de los jefes de los 67 ancianos de Secur. Fíjate, entonces ya él está hablando, le hace una pregunta a un joven, ¿no? Sí. Y el joven le da el nombre de los jefes, de que eran 77 ancianos de Secur. Le da el nombre, el joven le da el nombre de ellos. Y con eso, Gedeón se presentó ante los jefes de Secur y le dijo, vamos a ver lo que le va a decir:
aquí tienen a Sebab y a Salmuna. Ustedes me preguntaron, ¿ya venciste a Sebab y a Salmuna para que alimente a tu ejército? Eso es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrozos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de su culto. Ya la sentí yo. Además derribó la torre de Pinel y mató a sus habitantes. Entonces hizo lo que le había dicho. ¿Tú me entiendes? Pues todo lo que tienen que hacer es darles de comer. Sí. A Sebac y a Salmuna le preguntó cómo eran los hombres que mataron en Tabor. Entonces él le pregunta a los reyes cómo eran los hombres que mató en Tabor. Ellos le respondieron, se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y que Dios les dijo, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si lo hubieran dejado vivir, yo le hubiera perdonado la vida a ustedes. Y quiere decir que el Señor es testigo que si ustedes lo hubieran perdonado a ellos, yo lo hubiera perdonado a ustedes también. Pero no lo hicieron son. A Yeter, su primogénito, le dijo, levántate y mátalo. Entonces le está diciendo a su hijo mayor que se levantara y que lo matara a ellos. Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. El muchacho tuvo miedo y dijo, no desenvainó. Entonces Sebab y Samuel le dijeron a Gedeón. Entonces ellos le dicen a él, a Gedeón, pues mátanos tú, ya que eres valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Sebab y a Salmuna y se adueñó de los adornos de lunetas que pendían del cuello de sus camellos. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón, queremos que tú y tu familia sean vuestros jefes, puesto que no libraste de los medianitas. Fíjate ahora, ellos quieren que Gedeón sea jefe de ellos. Ok, los israelitas le dijeron a Gedeón, queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los medianitas. Pero Gedeón les respondió, vamos a ver lo que les responde ahora. Ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien los gobierne. Ni yo ni mi familia, será el Señor el que los gobierne. Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo, quiero pedirle algo, deme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, tendiendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron, con mucho gusto te lo daremos. Y el oro de los aretes, llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Medián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo un efod. ¿Sabes lo que es un efod? No. ¿No se recuerdan lo que es un efod? No, ¿qué es un efod? ¿No se acuerdan lo que usaban los sacerdotes? Ok, ahorita le voy a enseñar. El efod era parte de la vestidura del sumo sacerdote. Bueno, póngale que era... Ok, Ok, vamos para ahí, vamos a ir para ahí, vamos a ir para ahí, no se preocupen. El efod. ¿Dónde estaba? Aquí. Vamos a estudiar eso. Se nos olvidó. ¿Dónde está el efod? Ay, Dios. No. Está en el libro de Exitoso. Éxodo 28, de 6 al 14. Vamos a ver lo que es efod. ¿Ok? Y eran el efod bellamente trabajado con oro azul y púrpura, carmesí y lino torcido. Deberá tener 2 sombreras, los cuales se unirán a sus extremos. El cinto que estará sobre él debe confinarse de la misma manera, es decir, debe estar
bellamente trabajado con oro, azul, púrpura, carmesí y lino tojido, y ser parte del mismo. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. ¿Ok? Ahí era donde tenían puestos los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra. En su orden de nacimiento, mandarás grabar en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel y mandarás también engasarla en oro. El trabajo de hacerlo en un ofebré experto en sellos y grabados. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombres del efod, y serán piedras memorables para que Aarón lleve sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel y haga memoria de ellos delante del Señor. ¿Ok? ¿Ya vimos ya lo que era el efod? Pero no sé qué, yo sigo ¿Cómo que viendo, no sé? no entiendo qué es. ¿Eran unas piedritas o qué? Mira. Pues no le entendí. Oiga, pero lo que estoy Mira, viendo, mira. andaban muy... Mira. Muy vestidos. Sí, muy vestido, pero con algo muy fuerte, de Mucho oro y... Ándale. Mira, el efod. Tomaron oro azul púrpura. Mira, ok. Estas son. Y harán el efod bellamente trabajado. El efod es con oro azul púrpura. Fíjate, ahí te lo está diciendo lo que es un efod. Y harán el efod bellamente trabajado con oro azul púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces en el efod es donde está puesto los nombres de las 6 tribus. De las 12 tribus, sé por un lado y sé por el otro lado. Eso está puesto. Y harán el efod bellamente trabajado con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Deberá tener 2 sombreras. Eso es lo que es el efod. No, ahí no lo está diciendo lo que es el efod. ¿Qué son sombreras? No sabemos qué son. 2 sombreras. Oh, Como las que usan los peloteros, yo creo. Se unirán a sus 2 extremos. El efod queda en el medio, entonces 2 se van a reunir a sus lados. Ajá. ¿Tú me entiendes? Ajá. Yo creo que yo debo tener una foto sobre esa. El cinto que estará sobre él debe confeccionarse de la misma manera, es decir, debe estar bellamente trabajado con oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y ser parte del mismo. Y tomará 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, en su orden de nacimiento. Mandarás a grabar en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel y mandarás también engasarla en oro. El trabajo debe hacerlo un ofobré experto en sellos y grabado. Tiene que ser por un experto. Pondrás las 2 piedras sobre la sombrera del efod. Serán piedras memorables para que Aarón lleve sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel y haga memoria de ellos delante del Señor. ¿Ya saben ya lo que es el efod? no. Está bien. Se lo explico otro día. Oiga, hermano, ya no nos leía porque no había, hermano, pero estas personas andaban muy lujosas, con mucho lujo, mucho oro. Esos eran los sacerdotes que tenían que tenerle eso porque eso Dios se lo había mandado. Yo cuando tenga más tiempo yo voy a buscar una fotografía sobre el efod para que vean lo que es eso. No digo, pero andaban mucho muy elegantes. Pero aquí mira, el efod que está haciendo él con todo este oro, Gedeón hizo un efod que era lo mismo que tenían los sacerdotes. Eso era. Entonces, eso es lo que le estoy explicando. Eso hizo lo mismo que tenían los sacerdotes. Él hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era una ciudad. Pero cuando los israelitas, fíjate ahora lo que sucede, pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Entonces ya empezaron a rendirle culto al efod. Y el efod sí lo había mandado Dios para que se lo pusieran los sacerdotes, pero no para que le rindieran cultos. Entonces ahí los israelitas se corrompieron y empezaron a ¿qué? A
a darle culto a Elifod. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. 28. Así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Fíjate, mientras que vivió él, hubo paz por 40 años en la tierra. Después de eso, Gedeón, hijo de Joas, también llamado Jerubal, se regresó a su casa. ¿Y por qué le llamaban Jerubal? Porque él había destruido El altar de Baal. De Baal y la otra diosa. ¿Okay? Acera, sí. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos. Fíjate, los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos porque tuvo muchas mujeres. Oiga, Sí. ¿verdad? Con la concubina que tenía Siquén, tuvo un hijo al que llamó Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joas, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra de los abiezeritas en el sepulcro de Joas, su padre. 33. Pero la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal-Beril. Otra vez. Vuelven a lo mismo. Se murió ese hombre. Los jueces y ya. Desbarata todo. Entonces vuelven a lo mismo. ¿Ok? Y fíjate, en 34. Se olvidaron de su Dios que lo había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Se olvidaron de su Dios. Lo ¿Me mismo entiendes? ahorita. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Yubarul, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. Eso. Ahí ya terminamos ya. ¿Ok? ¿Qué cosa? Entonces para la semana que viene comenzamos el 9. capítulo 9. Sí.